¿Y si te dijera que los cielos están hablando y que un evento astronómico próximo podría ser la clave para desentrañar misterios proféticos milenarios? Háganse luces en el firmamento y sirvan de señales. Fue el mandato del Creador. Este 8 de abril, un eclipse solar total transformará el día en noche en partes de Estados Unidos, Canadá y México. Un evento que la revista New Scientist señala y que la Biblia podría haber predicho como un signo celestial importante. ¿Coincidencia o profecía? Quédate hasta el final de este video para descubrir por qué este eclipse no es solo un espectáculo en el cielo, sino una posible señal divina que nos habla hoy. Desde una perspectiva bíblica, los cielos fueron creados también como fuente de señales divinas. Jesús nos advirtió en Lucas 21:25 sobre las señales en el sol, la luna y las estrellas, un presagio de cambios en la tierra que causarán desconcierto en las naciones. Jesús señaló que estos signos serían indicativos de su venida, instándonos a estar alerta y esperanzados. La revista Forbes nos recuerda la rareza de los eclipses solares totales. Un nuevo estudio de la NASA indica que un lugar específico en la Tierra solo presencia este fenómeno una vez cada 366 años. Esto convierte al eclipse del 8 de abril en un evento extraordinario. Es crucial no interpretar estos eventos de manera aislada. La profecía bíblica debe verse en un contexto amplio. No basta con observar signos celestiales para proclamar el fin de los tiempos. Jesús nos alertó sobre el aumento de falsos profetas y maestros y enfatizó la importancia de la vigilancia ante el engaño. Observando el mundo actual, las guerras, rumores de conflictos y pandemias se alinean con estas advertencias. Dios nos habla de muchas maneras. En Job 38:1 habló desde un torbellino. A Moisés le anunció su presencia con fuego sobre el monte Sinaí en Éxodo 19:18. A Elías le habló con un susurro suave, como menciona Primera de Reyes 19:12. Estas narrativas nos recuerdan que Dios puede comunicarse tanto en la grandiosidad como en la sutileza. El Espíritu Santo nos mueve y confirma nuestra filiación divina en Romanos 8:16, guiándonos a actuar según la voluntad de Dios, como lo muestra la experiencia de Pablo en Atenas, mencionada en Hechos 17:16, y su testimonio enérgico en Macedonia, más adelante en el capítulo 18:5. La actualidad, con sus enfermedades emergentes y temores de conflictos mundiales, refleja las advertencias bíblicas sobre el fin de los tiempos. En medio de este contexto global de incertidumbre, se nos llama a vivir sin miedo, confiando en la guía y protección divina. En un mundo inundado de noticias alarmantes, debemos recordar la promesa de esperanza y redención. La presencia constante de Dios nos invita a buscar la paz y el consuelo en Él, más allá de los temores y ansiedades de nuestro tiempo. Este mensaje es una llamada a la reflexión y a la vigilancia, recordando que, en medio de las turbulencias, nuestra fe y esperanza deben permanecer firmes en la promesa divina de salvación. Actualmente, esos temas que generan miedo incluyen la amenaza de una tercera guerra mundial, pandemias y cambios climáticos dramáticos. Una vez más, quiero llamar su atención hacia Lucas 21, versículos 9 a 11, que dice: «Cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida». Luego les dijo: «Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias en diferentes lugares, cosas espantosas y grandes señales del cielo». Note que este versículo cubre guerras, pestilencias, que son pandemias, y eventos climáticos extremos. Ahora parece, de hecho, que podríamos estar acercándonos a los últimos días.
como indica la profecía bíblica. No importa en qué lado del espectro político te encuentres o en qué sitios de noticias confíes para mantenerte informado sobre eventos actuales, todos tenemos algo en común. Todos deseamos vivir en un mundo seguro, donde podamos estar libres de todo miedo. Sin embargo, como cristianos, debemos entender que por mucho que lo intentemos, no seremos capaces de vivir en completa armonía hasta el retorno de Cristo. Vivimos en un mundo caído, lleno de oscuridad y malicia. No obstante, no debemos dejar que esto nos desanime. No pertenecemos a las tinieblas, sino a la luz. Ahora, incluso si este es el caso, incluso si el mundo se está acercando a sus últimos días, ¿qué debemos hacer? Bueno, para comenzar, como creyentes, lo que no debemos hacer es correr en pánico como todos los demás. No debemos rendirnos y fomentar esta cultura de miedo constante. La Biblia nos dice que lo único que debemos temer es a Dios. De hecho, todo lo demás es insignificante en comparación. Solo Dios es digno de nuestro temor. A lo largo de la Biblia, vemos a Dios alentando a su pueblo a no temer y fortaleciéndolo para superar sus miedos. Hoy no es diferente. Vivimos en un mundo obsesionado por el miedo, pero no necesitamos ser parte de ello. Muchas personas desperdician sus vidas en pánico y estrés sobre eventos actuales que suceden alrededor del mundo. Esto no quiere decir que no debamos estar conscientes de estos eventos o incluso tomar precauciones respecto a ellos. Pero vivir en miedo constante no es donde Dios quiere que estemos. Como hijos suyos, sabemos que Dios nos está protegiendo y aunque el mundo a nuestro alrededor pueda parecer aterrador, realmente no tenemos motivo para temer. En última instancia, nuestras vidas están en las manos del Dios vivo y Él es responsable de protegernos. Dios nos ama y cuida de nosotros. No podemos ser dañados a menos que Él lo permita y aún en medio del dolor o prueba hay propósito. Recuerden a los hijos de Israel en la tierra de Egipto. Mientras el mundo alrededor del pueblo de Dios se desmoronaba, los hijos de Israel estaban completamente seguros. Todas las plagas y calamidades que sucedían justo ante sus ojos no tenían efecto alguno sobre ellos. Estaban rodeados por egipcios temerosos que no tenían la protección de Dios en sus vidas. Los egipcios, francamente, tenían todos los motivos para temer. Como pueblo de Dios, existimos en una especie de santuario espiritual, si quieren, incluso cuando las cosas a nuestro alrededor, en todas las direcciones, están desmoronándose o parecen aterradoras. No necesitamos temer porque nuestra seguridad viene del Señor. Entiendo que esto es mucho más fácil de decir que de hacer, especialmente cuando miramos las cosas aterradoras que están comenzando a suceder a nuestro alrededor. Pero realmente no tenemos nada que temer porque Dios está en control total. La Biblia dice en Proverbios 21, versículo 31, «Se alista al caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor». No importa cuán bien planeamos con anticipación o nos preparemos para el peligro, la victoria será siempre resultado de Dios, no de nosotros mismos. Por lo tanto, esto significa que nunca debemos acaparar suministros, moneda o armas de manera temerosa, porque no importa lo que suceda, nuestra supervivencia, cualquier que sea el evento aterrador para el cual nos estamos preparando, será gracias a Dios y está totalmente bajo su control. Querido hermano, la preparación y la anticipación son buenas, pero dejar que el miedo a un día sombrío por delante nos consuma no es bueno. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 nos dice, «Pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Siempre que nos sintamos con miedo de las cosas que suceden a nuestro alrededor, debemos entender que el miedo que se está instalando no es de Dios.
En Mateo 14 tenemos la famosa historia de Jesús caminando sobre el agua. Y hay una gran verdad en esta historia que debemos tomar en serio. Jesús hizo que los discípulos entraran en el bote y fueran de delante de él al otro lado, mientras él despedía a las multitudes. Y después de haber despedido a las multitudes, subió solo al monte para orar. Cuando llegó la noche, estaba allí solo, pero el bote, a esa hora, estaba lejos de la tierra, azotado por las olas, pues el viento era contrario, y en la madrugada vino a ellos, caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se aterrorizaron y dijeron, «Es un fantasma», y gritaron de miedo. Pero inmediatamente Jesús les dijo, «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». Todo esto es mencionado en los versículos 22 al 27. Así como Jesús está diciendo a los discípulos en esta situación que no tengan miedo, Él también nos habla hoy, en medio de las tormentas de la vida, para que seamos valientes y no temamos, porque Él está con nosotros. En el siguiente versículo del mismo capítulo 14 de Mateo, Pedro, al responder a Jesús, dijo, «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua». Y cuando Jesús lo invitó, Pedro salió del bote y caminó sobre las aguas hacia Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, clamando, «Señor, sálvame». Inmediatamente, Jesús extendió la mano, lo sostuvo y cuestionó, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando subieron al bote, el viento se calmó. Los que estaban en el bote adoraron a Jesús, reconociendo, «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». La historia nos muestra que, mientras Pedro mantuvo sus ojos fijos en Jesús, fue capaz de caminar sobre las aguas, un hecho milagroso. No obstante, en cuanto desvió su mirada hacia la tormenta a su alrededor, comenzó a hundirse. Esto se aplica a nuestra vida también. Cuando quitamos nuestros ojos de Jesús y nos enfocamos en los problemas y miedos del mundo, comenzamos a sentirnos abrumados y temerosos. Pero manteniendo nuestra mirada fija en Cristo, podemos enfrentar cualquier situación sin miedo. Una guerra mundial puede estar formándose. Una nueva pandemia peor que cualquier otra que hayamos visto puede surgir en cualquier momento. Podemos enfrentar terremotos, desastres naturales o grandes señales en el cielo que desafían nuestra comprensión. Sin embargo, para el pueblo de Dios, no hay necesidad de temer. Si mantenemos nuestros ojos en Cristo, podemos caminar sobre las aguas de la vida, superando el miedo y viviendo en paz, incluso en medio de la tormenta. Romanos 8, versículo 28, nos asegura, «Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito». Es relevante recordar las palabras de Lucas 21, 9, 11, donde se nos advierte sobre guerras, rebeliones, desastres naturales y pestilencias, señalando estos eventos como precursores de tiempos aún más críticos. Estas profecías nos instan a prepararnos espiritual y mentalmente para lo que pueda venir, recordándonos que, aunque los tiempos parezcan oscuros, nuestra fe no debe debilitarse. La historia de Jesús caminando sobre el agua, como se relata en Mateo 14, sirve como un poderoso recordatorio de mantener nuestra fe y enfoque en Cristo, incluso cuando las tormentas de la vida amenazan con abrumarnos. Pedro pudo caminar sobre el agua mientras mantenía su mirada en Jesús. Nosotros también podemos superar nuestros miedos y desafíos manteniendo nuestra fe firmemente puesta en Él. En resumen, aunque enfrentemos tiempos turbulentos y desafiantes, nuestra fe en Cristo nos brinda la certeza de que no hay nada que temer. Romanos 8:28 nos asegura que Dios obra para el bien de aquellos que lo aman. Con esta promesa podemos enfrentar el futuro no con miedo, sino con esperanza y confianza en el plan divino.
Hermano, déjanos tus opiniones y reflexiones en los comentarios. Nos encanta leerte. Dios te bendiga.